Estamos de vuelta a las 8:45. Le pedimos a nuestra compañera Rocío Lazo que nos cuente qué preguntas envían los televidentes por las redes sociales para plantearle a quienes nos acompañan el día de hoy, el exdiputado y exsecretario general de Planificación Mariano Rayo y Roberto Mancilla, quien es director de Planificación de esa entidad. Juan Luis, hablamos en este momento sobre las carreteras inconclusas. Esperamos sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Ya lo sabe, en Facebook y en Twitter nos encuentra como Canal Antigua. Vamos a comenzar con los comentarios. Edgar René López. Conclusión, ya que se adjudica a precio bajo acordando después de elevar costo por extras que sobrepasa el 20% que la ley establece. Carlos Aguilar, muy apremiante observación, urgente tomar esto con máxima seriedad. Él se refiere a los contratos. Ana Patricia de Ruiz, la empresa que ganó la licitación debe cumplir, si no, cotizó más bajo y luego pido más. Adolfo Lax, detrás de todas las carreteras hay empresas nacionales enormes que se ufanan de enorme experiencia como diputados y ministros. Es imposible que empresas tan grandes como Overdrecht, que construyen mundialmente, no tengan la capacidad de planificación. Y el desvío de Chimaltenango y de Barberena, también la franja transversal del norte, ¿para cuándo? Ya no se aguanta más. Y por último, Noel López, por los desfalcos de funcionarios sinvergüenzas desviando los fondos a sus cuentas sin darle importancia. Le agradecemos por su participación a través de nuestras redes sociales. Regresamos con ustedes, Juan Luis y Claudia. Mucho que preguntar. Arranquemos por una pregunta concreta. Nos están cuestionando los televidentes respecto de las fianzas por medio de las cuales presuntamente se protege el Estado del incumplimiento de un contrato. ¿Qué dice don Roberto respecto de esas fianzas? Vea, lo que pasa es que son torta y pan pintados. Así es. Lo que pasa es que existen, de alguna manera, lo jurídico, lo legal, que sobre esa base, pues obviamente tendría que actuar el Estado. Pero flexibilizan todo ese espacio para poder, de alguna manera, no llegar al cumplimiento de la ley como tal. Para que las instituciones o empresas contratadas den respuesta a lo que en realidad no cumplen. Ese es el problema. Hay un juego ahí que va y viene, pero que no se define en un momento dado, aunque la ley lo establece. La ley señala cuáles son los pasos a seguir para poder, de alguna manera, trabarle una demanda a una empresa que no cumple lo que está establecido en un contrato. Pero se flexibiliza eso. Esas ya son cosas que en realidad escapan de la... Aquí prácticamente el que pierde siempre es el Estado. Así Pero hay un es, comentario de los tuiteros al que ustedes han reaccionado casi que al unísono y han reafirmado lo que dice. ¿Pactan las compañías constructoras con las juntas licitadoras o con la contraparte en ofrecer el precio más bajo para luego aumentar hasta en un 20%? ¿Cómo ocurre esto? Es la primera pregunta, pero la segunda debería ser ¿cómo se puede evitar eso? ¿O qué estamos haciendo para evitarlo? Estamos haciendo poco, Claudia, así de concreto. Ahora, el tema Odebrecht y esta carretera tiene características muy particulares. Les recuerdo, aquí no hubo una licitación pública internacional donde ofertaran varias empresas. Aquí el Congreso decidió avalar una negociación directa del gobierno del presidente Pérez Molina, su ministro de Comunicaciones, con dos bancos para otorgar el contrato a una empresa en particular. Entonces, esa tiene características propias, específicas. Sí. Algo parecido a lo que se hizo en el tiempo de Álvaro Colón con la ruta transversal del norte, que se le asignó a Solel Bonet, también a dedo y mediante préstamo contratado para la obra. Y la obra no está concluida. Ahí está la obra tirada. Está tirada. Ahora, la pregunta de Claudia tiene razón. En muchos casos, parte de la colusión, parte de esa corrupción tan arraigada en obra, en infraestructura, es precisamente, se ponen de acuerdo quiénes son los oferentes, quiénes son los contratantes, pactan las condiciones, las cláusulas, incluso hasta con características que solo cierto oferente, o los oferentes se reparten el pastel. Y eso es una corrupción tan arraigada que por mucho que sigamos en este momento continuando con las reformas a la ley de contrataciones, esta ya no da más de sí para que efectivamente tengamos un instrumento. Segundo, la Contraloría. Hay toda una infraestructura al interno de la Contraloría General de Cuentas, a propósito... Que no funciona. Que no funciona. Hay calidad de gasto, porque ellos son los que revisan después.
Ya hablamos de supervisores. Por ejemplo, para mí va a ser muy interesante leer mañana y conocer los informes de la Contraloría 2015, si se reflejan estas cosas que estamos hablando ahorita en ese informe, porque eso es lo que correspondería. Hay que estar atentos que informa al Congreso la Contraloría General de Cuentas. Pero al final, sí, es todo este tema de contrataciones, de compras del Estado, está absolutamente podrido. ¿Por qué una carretera como la CA1 Occidente, que presuntamente se había contratado y mandado a construir para que tuviera 20 años de vida útil, 3 años después tiene grandes trozos del concreto prácticamente hundidos y quebrantados en toda la ruta? Y el Estado lo acepta y se queda de brazos cruzados. Uno ve pasar ministro tras ministro tras ministro y el asunto sigue igual. ¿Se recuerda usted del tramo entre Santa Lucía, Cotzumalguapa, Cocales, que pasó 3 administraciones consecutivas sin concluirse? ¿Por qué se permite esto? Vea, hay una situación muy clara. Muchas veces se pone de estandarte o se pone al frente las comunidades como justificación de hacer algo. Y lo que menos pasa es el beneficio que llega a las comunidades, sino que llega a las grandes empresas, llega a los grandes ingenios. Esa es la finalidad que tiene muchas veces la inversión que se está haciendo. No buscan el beneficio de la comunidad como muchas veces proponen. Sino atender a los grandes grupos productivos. A los grandes productores, de acuerdo. Entonces, a la hora de que no se tiene respuesta muchas veces de lo que se está ejecutando en el proyecto, se les vuelve faraónico, se les triplica el costo, ¿de acuerdo? Porque no tienen una base, no tienen un horizonte definido al principio desde las cosas. Porque sobre la base de un diagnóstico que tiene 3 componentes fundamentales. Si no los tiene, no es un diagnóstico. Es solamente un estudio superficial que hacen. El diagnóstico tiene que ser explicativo, que explique para qué va a ser lo que van a construir, que describa cómo va a ser la situación y que vaya a predecir hacia futuro. Porque cuando usted hace un proyecto, todo lo que tiene un proyecto dentro del proyecto como información es estimado, porque es la base de la planificación, sobre la planificación del proyecto que se lo está haciendo. Mariano, ¿de qué manera puede resolverse, aparte de la gran transformación que estás diciendo de la ley de contrataciones, de qué manera puede garantizarse la ciudadanía, que el Estado va a defender el interés público antes que el interés de las empresas a las que les termina dando los contratos? Cuando los servidores públicos asuman la responsabilidad para que fueron nombrados o electos. Ahí pasa por personas, porque muchas leyes ya están, pero se omiten, se obvian, se le busca siempre el atajo. Solo quiero responder muy rápidamente. Pero podríamos, por ejemplo, enderezarle responsabilidad, acusación a los ministros que incumplieron con sus obligaciones. Claro, si ese es igual que en el ejército hay una cadena de mando y el superior, o sea, el responsable político último es el ministro. Y eso cuando lo hemos dicho varias veces, no se asume para tener el título, para gozar de carros y todo, se asume para tener la responsabilidad de lo que hace también toda la administración que está debajo de uno. Pero en el tema de las carreteras y esta que se está otra vez deteriorando, porque si no tenemos dinero para la construcción de menos infraestructura, menos existe para mantenimiento. Y no sabemos bajo qué condiciones el supervisor dio el dictamen de recepción de la obra. Porque para recibir la obra se necesita un dictamen del supervisor y del ente contratante. No sé, yo desconozco las calidades con las que se hizo esa obra. Y después no se le da mantenimiento. Y la obra más cara es la que no se le da mantenimiento. Señores, gracias a ambos por acompañarnos hoy a las 8:45. Vamos a hacer una pausa comercial y vamos a volver dentro de muy poco para conversar sobre ese ambiente que se vive en el Congreso de la República, una vez que se ha iniciado acciones legales en contra de los antiguos integrantes de la Junta Directiva y se anuncia mayores acusaciones, mayores denuncias en contra de otro grupo importante de diputados. ¿Cómo la pasan los congresistas por estos días? Ya venimos.